Posiciones frente al cambio. Mira, este yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Tenemos distintas maneras de cómo inconscientemente, no es consciente, enfrentamos los cambios. Y este inconsciente incide fuertemente en la comunicación que tenemos entre generaciones, entre los adultos y los jóvenes. ¿Ya? Entender, hay distintas posiciones. Vamos a las posiciones del cambio. Esta es una tipología que hizo Claudio Davis hace muchos años atrás, cuando comparó la cultura católica latinoamericana con la cultura inglesa. ¿Ya? Y él llegó a que hay como distintas posiciones frente al cambio. ¿Qué es lo que él vio? Él dijo que hay dos formas de enfrentar el cambio. Y habla de los erizos y de los zorros. Y los define así. Los erizos porque se cierran. Y los zorros porque andan mirando todo lo que hay cerca, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí está la idea de hacer esta tipología de erizos y zorros. ¿Qué es lo que plantean los erizos frente al cambio? Todo lo que ha pasado en el mundo. Ellos ponen el énfasis en el orden y la unidad. Ese es un punto central. Frente a eso, al orden y a la unidad, ¿qué plantean los zorros? Ellos valoran la diversidad, lo distinto, lo exótico, lo novedoso. Están tirando todos los lados. Y uno generalmente está mucho más en la tradición, en lo que sirve de guía y de orientación. O sea, estamos mucho más en una línea de los erizos que los que están, los jóvenes. Nosotros miramos el futuro con temor muchas veces, y ellos lo miran como lleno de oportunidades, ni ven los problemas. Bueno, no lo han vivido tampoco, así que es normal. ¿Ya? Pero miran el futuro y sus oportunidades. Están fascinados con el mundo este de las interacciones, de las TICs, de las nuevas tecnologías, etc. Nosotros tendemos a creer en verdades fijas y absolutas. Y los jóvenes creen que hay muchas verdades y que además las verdades van cambiando. Porque antes lo que era verdadero, ahora ya no lo es. Entonces se nos va produciendo un discurso. Nosotros valoramos el centralismo, la autoridad fuerte, ejercida a través de reglas, normas y sanciones. Si alguien no, hace una sanción. Bueno, mi gobierno es bien así, es bien de derecha y es muy de... Cada vez tenemos más normas. Ahora vamos a tener que andar con un alcotestamento, cosas así nos paran. O sea, se valora esta autoridad fuerte, que haya muchas reglas, muchas normas y sanciones frente al incumplimiento. Estos otros, los zorros, los jóvenes, valoran la libertad personal, creen en el individuo es central, y que cada uno debe controlar su vida. A mí no me vengan a imponer normas de que si yo quiero hacer con mi vida tal cosa, déjenme hacerla. Es mi vida. Es un poco el discurso. Es más, y a ellos les interesa controlar su vida. Para ellos es más importante el sentido de su vida y de la vida que la moral y el deber ser. ¿Qué sentido le doy a mi vida? Y por último, los erizos tendemos a rechazar el cambio. O sea que nos molestan, no nos viene bien. Y ellos en cambio están a favor de todos los cambios que hay. Entonces tenemos esta distancia que es importante en términos del diálogo, porque si nosotros nos encerramos en esta posición, el diálogo generacional se nos va a dificultar, porque estamos mirando la realidad de manera muy distinta.
Sigamos. Vamos a ver qué hacer. Las posiciones frente a la crisis normativa. Los erizos, que son la tradición, lo que acabamos de ver, ven que la crisis normativa hay una pérdida de valores en la sociedad y lo que hay que hacer es volver a la tradición. Esa es un poco la posición. Los zorros, que son los jóvenes, no perciben que los valores se han perdido, sino que coexisten distintas configuraciones valóricas y la conciencia moral depende de cada uno. No, a mí me vienen a decir lo que yo tengo que pensar y lo que yo tengo que hacer, ¿no es verdad? Es un mundo muy distinto. Sigamos. Hay un estudio que se hizo en Chile, y que a lo mejor esto me lo mandó el Espíritu Santo, porque yo no lo había leído, Pentecostés. ¿Ya? Es un estudio que se hizo sobre los valores de los jóvenes en Chile. Fíjate que no está muy delimitado quiénes eran la muestra, así que no les voy a poder dar muchos antecedentes, pero sí es lo que se concluyó de este estudio. Este autor, Marín Troncoso, lo que trabajó en un estudio cualitativo con los jóvenes era saber cuáles eran sus valores y qué pensaban de la libertad. Porque, preguntas abiertas, ¿qué valores tienen los jóvenes? ¿De dónde me puedo agarrar? En el fondo, y veamos qué concluyó. Los valores de los zorros, porque estos no los jóvenes, porque habían de los dos, los que querían volver al sistema antiguo, en los jóvenes que él entrevistó estaban en dos posiciones. Algunos que había que volver a la tradición, a la familia, etcétera, lo que haríamos nosotros, versus los zorros, que era lo que más interesaba, saber qué piensan los más postmodernos. Los valores que ellos profesan son autonomía, tolerancia, respeto a los otros y respeto a sí mismo. Bueno, vamos a ver cómo llegó a esto. ¿Qué es lo que es la autonomía? ¿Qué entienden por autonomía? Porque existe la autonomía. Ellos piensan que la autonomía es la sensación que uno tiene que se vive según las propias convicciones. Si yo quiero ser músico, yo tengo que ser músico, aunque todo el mundo diga que yo no debo ser músico. Si yo quiero ser futbolista, yo tengo que seguir ese camino, porque eso es lo que yo quiero ser. Vivir según las propias convicciones, sin pretensión de universalidad. Lo que yo postulo para mí, no tengo por qué exigírselo a mí. No postulo de que mi posición debe ser la que debe existir en la sociedad. Y esto se establece según valoraciones personales, es por lo que yo valoro. Y no respecto a la norma, como era en mi época. Yo me voy a casar porque hay que casarse antes de los 30 años, si no me quedo soltero. ¿Verdad? Un poco lo que ¿verdad? Entonces, según mis valoraciones personales. Eso es autonomía. Sigamos. Tolerancia. Tolerancia dice relación con aceptación de las diferencias. Claro, si yo voy a hacer mi vida, no me queda más que ser tolerante y aceptar que cada uno puede desarrollar su propia vida. Está muy ligado, ¿ya? Y esta tolerancia de que otro sea como le dé la gana es sin valoraciones morales. O sea, no hay un juicio moral entre medio, sino hay un respeto a la decisión de los otros. No hacen juicio de lo que está bien y lo que está mal. Sigamos. El respeto a los otros. Esto a mí me sorprendió. No sé si será tan real, pero en fin. El respeto a los otros, yo lo que es central para que haya orden social.
Es la única manera que se puede ordenar un mundo en que no hay normas universales, es a través del respeto a los otros. ¿Por qué? Porque si no hay el respeto a los otros, lo que hay es la fuga. Cada uno luchando por sí mismo, una competitividad enferma, que es bastante, pero... y se cae, según ellos, en un individualismo y en un relativismo. Y ellos lo que plantean es que es la manera, el respeto al otro, es la forma como yo aseguro mi propia libertad. Si yo respeto a los otros me tienen que respetar también mi libertad. O sea, es mutuo. Hay que garantizar el derecho mutuo a la libertad, porque esta generación lo que valora es la libertad para construir su propia vida, su propio proyecto. Ahora, el respeto a sí mismo se vincula a dos cosas que a mí me pareció muy interesante lo que encontraron, y es, se vincula a la contención y a los límites. ¿Quién me pone límites a mí? Y ellos dicen que el respeto a sí mismo significa que yo me pongo mis propios límites. Ahora, bien, dice relación con discernir no lo que está bien o está mal, sino lo que a uno le hace bien y lo que a uno le hace mal como persona, que es otra manera de mirarlo. Ya, o sea, discernir qué es lo que me hace bien a mí. Sí, y lo que se reprueba es la carencia de juicio, de no tener un rumbo claro en la vida y tomar el mal camino. O sea, el perdido. Ellos hablan de los perdidos. O sea, ese se perdió, o sea, no logró centrarse en su vida y desarrollar su propio proyecto. Y la libertad, ¿cómo la entienden? Bueno, los erizos, obviamente, nosotros, como una amenaza, como que hay excesiva permisividad, ¿verdad? Como que hoy las reglas no están claras, que no se ponen límites, etc. Y los zorros la ven como una oportunidad. Y la ven que el desafío es aprender a manejar la propia libertad. Ese es el desafío. Las respuestas frente a la libertad, que trabaja el artículo, son dos. O la disipación, y me pierdo, y el descontrol, o la responsabilidad y el autocontrol. Eso es lo que los cabros dicen, ¿no? O sea, en este estudio. ¿Qué es lo que pasa? En la experiencia de donde sacó esto, era a través de la experiencia del carrete, que yo no sé si en todos los países existe, pero acá es un problema. El carrete del viernes, sábado, domingo, los cabros les encanta salir, compartir, etc. ¿Sí? Explica qué es carrete. Carrete. Gracias. Carrete es que los sábados, los viernes, sábado y domingo, hacen una junta. Y se juntan los cabros y generalmente primero toman antes de llegar. Llegan a la fiestoca o al lugar, toman. Se van del evento y siguen. ¿Ya? Hay un cuento con el trago y que en alguna parte incluso la droga, que son la forma como los cabros hacen sus puntos.
que los padres, por supuesto, que lo único que hicieran es que se borraran y que pusieran una orden de Estado, se prohíbe el carrete, porque le tenemos pánico. Es pánico. ¿Por qué le tenemos miedo al carrete, a esta fiestoca de los cabros, con previa y con postre? Porque es un espacio donde es posible la transgresión. Es posible la transgresión porque las reglas las imponen ellos. Ellos imponen sus propias reglas en el carrete. ¿Ya? El hecho que sean impuestas por ella da espacio para aceptarla o para rechazarla, o sea que es muy positivo. Ellos mismos tienen que decidir si la aceptan o si la rechazan. Y por último, permite explorar los propios límites. Ahora, ¿por qué dice esto de que permite explorar los propios límites? Porque generalmente cuando estos cabros y se inician en el carrete, los que tienen más problemas toman en exceso y terminan en la clínica o en la posta, ¿ya? Porque les viene incómodo. Y esa experiencia es muy importante, porque ahí el cabro aprende dónde está, de la propia experiencia o de la experiencia del amigo, porque no es solamente la de él. No, yo cuando vi a mi amigo dije, nunca me va a pasar, o esto a mí me puede volver a pasar. Entonces esas son las experiencias, ¿ya? Ahora, el carrete como disipación, ¿cómo lo ven ellos? Ellos dicen que hay una pérdida del centro, del respeto a sí mismo. Tú te tienes que respetar a ti mismo. Y si tú te descontrolas, tú no te estás respetando a ti mismo. No es que tú no estés respetando a tu familia, no, ni a la sociedad, no, a ti. Tú no te estás respetando a ti mismo. Y el riesgo es ir más allá, poniendo en riesgo el futuro. Si yo no me controlo y hago tonteras, lo que está en juego es mi futuro. Y eso lo tienen claro. Bueno, no piensan que alguien te va a venir a salvar ni que va a venir Superman. No. Tú pones en riesgo el futuro tuyo, que tú te hagas una mala fama, que tú aparezcas como una pervertida, etcétera, etcétera, porque además el bullying funciona. Y eso significa que ellos tienen plena conciencia que los actos tienen consecuencias y son personales. No es el sistema, no es mi familia, es personal. Y el perdido es el que no puede dar cuenta de sus actos. El perdido es ese que se fue en el descontrol. Ahora, ¿cómo manejar dicho? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que este estudio da muchos elementos de cómo podemos trabajar. ¿Por qué? Primero, porque el autocontrol, ¿cuáles son los tips que nosotros podríamos manejar? Uno, la importancia del autocontrol. Segundo, el autocuidado. Tercero, la responsabilidad, que es lo que impide que hayan consecuencias no deseadas. Y vamos a cada uno de estos. Autocontrol nace de la misma experiencia del carrete. El carrete, cuando alguien se fue del control, o uno se fue del control, él ya sabe que se puede ir, sus límites son débiles, que él tiene que ponerse sus propios límites. Y además se ha desarrollado un discurso reflexivo en que hay mucha conciencia en los jóvenes que todo está permitido. Hoy día, de acuerdo a la sociedad, todo está permitido. Y si todo está permitido, la única opción es el autocuidado. Si todo está permitido, o yo me cuido a mí mismo, o me puedo hundir en
propia vida. Entonces esto es muy importante porque esta reflexividad sobre la responsabilidad de mis actos aparece consigo. ¿Ya? Y yo me tengo que autocuidar. Vean. El sentido de responsabilidad. Yo creo que esto es para nosotros claro. Es impedir los efectos no deseables. Yo tengo que evitar que me pasen cosas que me voy a arrepentir. ¿Verdad? Y esto significa que soy yo, cada uno de los jóvenes, quien tiene que construir sus propios límites. Él, yo no puedo andar detrás de los niños hoy día. Porque la mamá diga yo a mi hijo lo controlo, nadie lo controla. O se autocontrola o nosotros no controlamos. Pensamos que lo controlamos, claro. Y esperamos controlarlo, pero no. Por lo tanto, se construyen límites que son autorreferidos y nosotros tenemos un rol fundamental en eso. Y lo importante es fijar límites y sentido. El sentido dice relación con el proyecto de vida que el joven quiere alcanzar, su propio proyecto de vida. Entonces, el sentido de responsabilidad es yo tengo que responder por mis propios actos. Nadie, ni la mamá, ni el tío, ni nadie. Es mejor tomar el mejor camino para uno. Y lo que hacen los jóvenes es decir, ¿qué es lo que a mí me conviene? Y lo que uno tiene que ayudarlos a discernir qué es lo que les conviene. ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el mejor camino para cada uno? Lo otro es elegir libremente. Y esto significa que ellos son libres para elegir. Tú eres libre. Y no está marcado por un juicio moral, ni para legitimarse frente a los otros. O sea, ellos eligen libremente y de acuerdo a los intereses propios y su propio proyecto de vida. Y la cultura del autocuidado, aquí lo que tenemos es que está la misma idea anterior, la idea que en los dos sistemas, porque nosotros nos vamos a encontrar con jóvenes, lo que encontró que son también de una línea más tradicional, estamos hablando del erizo, que quieren volver atrás, que creen que los valores están mal, que hay que buscar un mundo mucho más acorde a la tradición, a la familia, etc. Encuentra. Y también encuentra estos otros jóvenes que son mucho más ligados a una cultura del zorro, que ven oportunidades, que se autocontrolan y que se sienten responsables. Y lo que él concluye que en ambos casos los jóvenes están protegidos. Tanto con la cultura tradicional hay un mecanismo para autocontrolarse, como en los jóvenes solos, que uno parecería que se pueden ir al deporte y hacer precipicio, que es un poco la sensación que a uno le permite dar. ¿Ya? Y dice que a lo anterior, ¿por qué pasa eso? Dice que en ambos hay conciencia. En los dos grupos, los tradicionales, los erizos, los otros, de que hay una crisis normativa, de que no hay normas y que uno se pone las normas o tú te vas perdiendo. ¿Ya? Tan consciente que la elección es difícil, no es fácil, porque hay diversidad de normas a las cuales ellos pueden suscribir. Y a lo anterior se suma de que para ellos lo más importante es construir su propio proyecto de vida. O sea, y ese proyecto de vida lo ven muy ligado a la realización personal.
¿ya? O sea, yo tengo que lograr crecimiento personal, habla ACOS, desarrollo personal, hablan otros, construir mi propia identidad y mi propio proyecto de vida, es como lo que existe fuertemente en las generaciones postmodernas. Vamos, ¿qué poder hacer? ¿Qué poder hacer? Yo creo que aquí hay varios elementos que a nosotros nos sirven. Por ejemplo, yo dije, hay que crear conciencia en los jóvenes que ellos son libres y que tienen que aprender a manejar su libertad. Tenemos que considerar que ellos también son reflexivos, son muy reflexivos. Por lo tanto, las respuestas las tienen que buscar ellos. Nosotros podemos orientar, nosotros podemos iluminar caminos, nosotros podemos dar ideas de por dónde él puede buscar. Lo que sí está claro, que lo que él decida es su responsabilidad, no la de él. La autonomía que ellos buscan significa de que ellos tienen su libertad, son autónomos para elegir su propio proyecto y tienen que atenerse a las consecuencias. O sea, si elijo el mal camino, va a tener consecuencias y esas consecuencias van a afectar su vida y la única responsabilidad es la de él. Yo no creo que sea posible controlar a los jóvenes hoy día, por lo menos lo de mi sociedad. Ya, o sea, es muy difícil. Pero sí lo podemos ayudar a reflexionar, a que se hagan responsables de sus vidas, lo podemos acompañar, me parece muy importante, apoyar y bastante menos adoctrinar. Podemos darles pistas, caminos a seguir, pero adoctrinar a los sordos es muy difícil. O sea, ellos van a tener que cabecear hasta encontrar su proyecto de vida. Y esto significa que nosotros tenemos que trabajar con gran respeto a la dignidad de todos estos cabros, que pueden ser unos perdidos, ¿ya? Pero tenemos que respetarlos igual, ¿ya? Y que su libertad y su dignidad yo las tengo que tener en cuenta. Y una última lámina para no terminar de cansarlo. Yo creo que el problema hoy día es tan grande, como ustedes mismos lo señalaron, no hay problema con la institución. Yo creo que la escuela, por mucho que se haya desarrollado, ya que hayan hecho miles de reformas, porque nosotros no llevamos reformas, yo creo que desde que nací se está reformando la educación en el país. Entonces, lo que yo creo que pasó es que la escuela y la universidad pasa exactamente lo mismo. Estaban diseñadas para el siglo XX. Estaban diseñadas y eran muy acorde a la realidad del siglo XX. El mundo cambió y la escuela la hacemos reformistas, pero nunca nos hemos planteado de que en realidad hay que innovar, hay que cambiar. El sistema a lo mejor no es el más pertinente. Tenemos que estar abiertos, no digo que vaya a pasar mañana ni pasado, pero la otra cosa es que si estamos pensando en innovar, esto yo creo que también lo dijo Jos, es indispensable trabajar en equipo, entre ustedes mismos. Son ustedes los que saben, ustedes los que se tienen que plantear cómo poder innovar, cómo poder enfrentar este mundo tan distinto, abrirse a otra disciplina, que es un poco, yo creo, la idea de este propio congreso. ¿Qué están diciendo las otras disciplinas? Aprender de los jóvenes. Los jóvenes ahora nos pueden dar muchas lecciones. Tenemos que aprender con los jóvenes, ¿ya?
trabajar de acuerdo a sus propios valores, sus proyectos, pescarnos de ellos, pescarnos de su responsabilidad, pescarnos de sus propios proyectos, qué quieren hacer con su vida, de qué se sienten responsables, etc. Y por supuesto que repensar la institución educativa y el rol docente es un gran desafío. ¿Ya? Y así Cox yo creo que lo dejó más que claro. Y eso sería.